un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Cielo e Infierno. La idea de película favorita nace con la aparición del espectador de cine. Si alguien ve películas todo el tiempo, lo natural es que algunas de ellas destaquen sobre las otras en un ranking personal. Pero la idea de película favorita, por otro lado, también tiene algo de infantil. El juguete favorito, el postre favorito, la vacación favorita. Cuando uno crece, entiende que la vida es algo más compleja que esas clasificaciones. Y sin embargo, entre las cosas favoritas que nos ayudan a cruzar el mundo real, a veces hay una película favorita. Esta semana se cumplieron 59 años desde el estreno de Cielo e Infierno, del director japonés Akira Kurosawa. Esto fue en marzo de 1963. Kurosawa estaba por entonces gozando de un prestigio que se extendía más allá de las fronteras de su país. Desde su triunfo con Rashomon en el Festival de Venecia en 1951 hasta la violencia de Sanjuro, el director se había pasado 12 años embarcado en proyectos cada vez más ambiciosos. Estaba en la cima de su poderío como narrador y en el periodo más fructífero de su carrera. De esos años datan obras maestras como Ikiru y Los malvados duermen bien. Durante esos tiempos de gloria, además, Kurosawa se atrevió a concebir y dirigir proyectos que ningún otro director japonés habría conseguido financiar. Películas como, por ejemplo, Trono de Sangre, una adaptación de Macbeth en el Japón feudal, o La Fortaleza Escondida, una aventura de samuráis y vagabundos que sirvió de inspiración para la trama original de Star Wars, de George Lucas. Y desde luego, esos fueron los años en que el director, junto a su equipo de actores y guionistas, se embarcó en uno de los filmes de aventuras más influyentes y perdurables de la historia del cine, Los Siete Samurái. Ese era el Kurosawa que en 1963 se atrevió a tocar uno de los aspectos más polémicos del Japón capitalista de posguerra. Ese tema era el aumento, el franco aumento, en el número de hijos de empresarios de clase alta que eran secuestrados a cambio de un rescate. A manos de Kurosawa ya había llegado una novela del escritor estadounidense Ivan Hunter. El libro se llamaba El secuestro real y pertenecía a la serie de libros sobre el precinto 87, que el escritor publicaba bajo el seudónimo de Ed McBain. El mundo del thriller norteamericano y la novela policial le interesaba muy poco al director, pero la premisa inicial del libro de Hunter le pareció muy atractiva. Mi siguiente película, le informó a sus colaboradores, va a ser una adaptación de esta novela norteamericana, pero no la filmaremos en Tokio ni en Osaka. Nos iremos a Yokohama. Yokohama era entonces, y sigue siendo, uno de los puertos más importantes y cosmopolitas del país. Era un lugar en el que se cruzaban entre bares y callejones tanto japoneses como soldados norteamericanos, hombres y mujeres, niños y ancianos, ricos y pobres. Y sobre todo, Yokohama era un lugar donde abundaban las colinas y cerros, lo que era clave para la visión de Kurosawa, porque su película se iba a tratar sobre mirar al otro hacia arriba, mientras ese otro te mira hacia abajo. High and Low, Cielo e Infierno. La premisa que Kurosawa tomó de la novela para su guión, una de las pocas cosas que conservó del material original, es muy sencilla. El teléfono suena en la casa de un hombre rico. Este contesta. Alguien le dice que ha secuestrado a su pequeño hijo. Debe pagar una fortuna o nunca verá al niño de nuevo. El hombre, desesperado, acepta. Pero entonces su hijo aparece deambulando por la casa, tranquilo y sin novedad. ¿Qué clase de broma es esta?, se pregunta el padre.
Entonces entiende algo horrible. Debido a una confusión del criminal, el niño que fue secuestrado es el hijo del chofer de la casa, un hombre humilde y sin fortuna. Lo liberará apenas se dé cuenta de su error, piensa el millonario. Pero entonces el teléfono suena otra vez. Y es el secuestrador que dice: ya sé que me equivoqué. Robé al niño equivocado. No me importa. De todas formas, usted va a pagar el rescate. O mataré al niño. Ese es el principio de la intriga. Y es muy terrible. Un hombre, por frío y ambicioso que sea, no tendrá problemas en pagar millones por la vida de su propio hijo. Pero, ¿por la vida de un niño ajeno? ¿Cuáles son los límites de su responsabilidad ahí? Si debiera pagar por la vida de ese niño que apenas conoce, ¿no debería, por ejemplo, estar dispuesta a pagar por la vida de todos los otros niños secuestrados en Japón? Perder tu fortuna para salvar a tu propio hijo, por supuesto. Entendible, humano, moral, todos lo haríamos. Pero perderla para salvar a un niño que no es tu hijo, aunque solo sea un niño. La premisa fascinó a Kurosawa. Apoyado en sus éxitos previos, consiguió de los estudios Toho dinero suficiente para construir un enorme set, que sería la casa del millonario, y presupuesto extra para filmar en las calles y avenidas de Yokohama, donde sucedería la segunda parte de la historia. Porque, dado que esta es una tragedia sobre bandos opuestos, clases que se rechazan y cielos e infiernos que se miran de arriba abajo, tiene sentido que la narración esté dividida en dos partes. La primera sucede al interior del enorme living comedor de la mansión de Gondo, cuya casa en un promontorio domina un barrio pobre de la ciudad como si se tratara de un castillo feudal. En esa primera sección, dentro de ese mismo living, que Kurosawa filma como si fuera el gran teatro del mundo, vemos transcurrir varios dramas. Primero está el conflicto con los colegas de Gondo, aquellos gerentes que quieren aliarse con él para tomar control de la industria donde trabajan. Luego vemos el plan secreto de Gondo. Arriesgando todo su capital, incluso esa magnífica vivienda, el empresario quiere comprar un paquete de acciones que le permitan tomar control de la industria y dejar atrás a esos colegas. Pero entonces viene el telefonazo del secuestrador, la confusión de los niños. El hijo del rico está a salvo, pero el hijo del chofer está en manos de un psicópata. Gondo llama a la policía. El escuadrón de detectives que llega a instalarse en la casa le quita al héroe los últimos rastros de autonomía que le quedaban. Si el secuestrador amenaza con quitarle su patrimonio, los policías no tienen más remedio que quitarle su privacidad. Desde que ellos llegan hasta que el drama termina, cada palabra y movimiento de Gondo será vigilado por la policía. Y toda la casa es vigilada desde algún lugar en los barrios bajos por el telescopio del secuestrador, que entabla con Gondo y sus aliados una tensa relación a través de llamadas telefónicas. La mitad del drama es cortada por un viaje en tren, un bólido que cruza la pantalla tal como la escena cruza el guión. En esos vagones ultramodernos donde abunda el lujo y la tecnología, no solo viajan un hombre desesperado y un grupo de policías confundidos, también viaja, dentro de dos maletines, una fortuna capaz de arruinar una empresa. La segunda mitad de la película sucede en el infierno, lejos ya del cielo que representaba hasta ahora la mansión de Gondo. Ese infierno son los barrios bajos de Yokohama, un laberinto de chatarra, vitrinas con neón y callejones oscuros que Kurosawa filma con tanta energía, con tanto brío, que a ratos uno olvida lo que ese caos nocturno representa. Japón, el orgulloso gigante asiático, se ha convertido en el basurero de las fuerzas de ocupación. En sus bares se hablan todos los idiomas, porque el miedo al hambre puede hacer políglota a toda una nación. En sus calles, hombres y mujeres son tratados como objetos, porque la vergüenza de la derrota no le permite al país todavía ponerse de pie. Cielo y infierno transcurren un momento muy específico del cine japonés. La generación de Kurosawa estaba en su apogeo comercial, pero al mismo tiempo ya cedía terreno a las nuevas generaciones. Se venían acercando cineastas con más insolencia, más desparpajo, y con una mirada mucho más crítica respecto al pasado y la tradición en Japón. Kurosawa no podía saberlo,
pero Cielo e Infierno iba a ser su penúltima colaboración con su actor fetiche, el gran Toshiro Mifune. 2 años después estrenarían Barbarroja, y ese sería el fin de una amistad de 15 años. Al pasar del tiempo, tras fracasos comerciales y críticos, además de un intento de suicidio, Kurosawa iniciaría una etapa muy distinta en su cine. Protagonistas más viejos, preocupaciones más internas, menos acción y más reflexión. Serían los años de Der Susala, Kagemucha, Ran y Rapsodia en agosto. Películas enormes pero también testamentos, cartas a la nación, disparos finales antes de cerrar el boliche. Cielo e Infierno, como muchos filmes de Kurosawa, termina con una reflexión sobre el acto de mirar. En esa última escena, 2 personajes se sientan a hablar separados por un cristal. El diálogo no es amable. De pronto, se interrumpe con un grito. Una hoja de metal se cierra entre ambos y al caer detrás del vidrio, esa hoja de metal convierte a este en un espejo. El personaje que hemos seguido hasta ese lugar mira su propio reflejo. No le queda nada excepto aceptar su propio rostro. La película fue atacada por parte de la prensa japonesa. Se sugirió que, en vez de llamar la atención de los buenos ciudadanos sobre la ola de secuestros, su trama más bien le daba ideas a los criminales. Hoy día esas quejas suenan insólitas, pero en la época del estreno contribuyeron a la sensación de que Kurosawa se estaba quedando atrás, que no entendía el Japón de los 60, y que mejor se dedicara a contar aventuras de samuráis. Hoy día sabemos que Kurosawa, de hecho, iba por delante de todos, y de Cielo e Infierno salieron semillas y brotes que se pueden rastrear hacia lugares tan distantes como El Informante de Michael Mann o Parasite de Bong Joon-ho. La película ha sido editada en distintos formatos a lo largo de los años. Alguna vez el propio Scorsese habló de filmar un remake estadounidense y llevar la historia de vuelta a su origen. Por suerte, esa idea no prosperó. No hay que intentar repetir aquello que salió perfecto la primera vez. Vi Cielo e Infierno hace mucho tiempo, en una copia de VHS. Nunca esperé tener una película favorita. Qué bueno que me tocó que fuera esta. Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Thank you.